Muchos sabréis quién es este señor, otros tanto no lo sabréis, pero os sonará su cara, más bien porque está en muchísimas camisetas y tazas. Sí, lo habéis adivinado, es el Che Guevara. Esta figura es una de las más idolatradas por la izquierda actualmente, no solo por la gente de a pie, sino políticos como Yolanda Díaz y Pablo Iglesias lo han apoyado. Pero ¿y si os dijese que esta figura fue un tirano y fue un asesino que mató cientos de personas? Y lo peor de todo, que la mayoría de gente que lo apoya lo sabe. El día de hoy hablaremos del por qué no deberías idolatrar al Che Guevara. Uno de los motivos del por qué el Che Guevara fue un asesino y un tirano fueron precisamente los fusilamientos que llevó a cabo. En 1959, cuando la Revolución Cubana derrocó al dictador Batista, Fidel Castro se posicionó como el mandatario en Cuba y puso al Che Guevara para dirigir los juicios revolucionarios que se iban a llevar a cabo. Estos juicios eran realizados en la fortaleza de La Cabaña, una fortaleza que sirvió de prisión durante un tiempo, y el Che Guevara dirigió este centro administrativo del 3 de enero al 26 de noviembre de 1959, es decir, menos de un año. Estos juicios los hacía con ayuda de Orlando Borrego, un amigo suyo de 21 años que no tenía ni idea de leyes, aunque el Che Guevara tampoco tuvo una formación en derecho, por lo tanto no estaban capacitados para esos juicios. Los datos de cuántas personas fueron ejecutadas y juzgadas no se saben muy bien, porque el gobierno tampoco es que quiera facilitarlos demasiado, pero de forma empírica se han podido demostrar 79 ejecuciones que el mismo Che ordenó de forma directa. Se cree que en toda Cuba en ese año fueron fusiladas más de 900 personas, y de esas 900 personas, 600 fueron ejecutadas en La Cabaña, la cabaña que dirigía el Che. Pero entre 1960 y 1965, mientras el Che Guevara todavía seguía en Cuba, se llevaron a cabo 400 fusilamientos, aunque a estos no se le pueden atribuir a él de forma empírica, ya que había dejado de dirigir la cabaña, y como ya he dicho antes, el gobierno tampoco que quiera facilitar ningún dato, por lo tanto es un misterio. Todo esto no es una malvada conspiración que estoy diciendo a favor de los yanquis. De hecho, el Che Guevara en un discurso ante la ONU admitió que fusilaba gente. Os dejo el fragmento aquí. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. Aunque bueno, estos juicios no creáis que tuvieron las garantías judiciales más buenas del mundo, ya que según el propio Che Guevara se ejecutaron personas que no se sabían exactamente si eran culpables o inocentes, pero que había que arriesgarse ya que la revolución era la revolución y ya está, no podía parar por eso. Así que seguramente muchas de las personas que murieron en La Cabaña y en los fusilamientos en toda Cuba eran inocentes. Y esto sin contar los fusilamientos que el Che Guevara llevó a cabo durante la revolución, que también él dijo que no sabían si las personas que fusilaron eran exactamente inocentes o culpables. De hecho, él directamente llegó a apretar el gatillo en varias ocasiones. Algunos te dirán que bueno, esos fusilamientos eran necesarios para la revolución, para mantener el socialismo en Cuba, que hay que hacer sacrificios, bla 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 bla. Pero bueno, no dirán lo mismo sobre los fusilamientos de Pinochet, sobre los fusilamientos de Franco, y ya eso no lo justificarán tanto. ¿Por qué? Porque no es de su ideología. Si el perpetrador de los fusilamientos fuese de izquierdas, cambiarían de opinión. La doble vara de medir de algunas personas es simplemente flipante. Muchos no conocen la posición que tuvo Che Guevara respecto a la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Y es que él era partidario de lanzar los misiles en territorio estadounidense. Y todos ya sabemos lo que hubiese pasado si hubiese sido así. De hecho, cuando se retiraron los misiles de Cuba, llegó a decir lo siguiente: es el ejemplo escalofriante de un pueblo que está dispuesto a inmolarse atómicamente para que sus cenizas sirvan de cimiento a las sociedades nuevas. El documento está en la descripción. El Che Guevara consideraba el acto de la Unión Soviética como demasiado pacifista, y él, como ya he dicho, era partidario de haber lanzado las bombas en territorio estadounidense. Pensar en cómo hubiese sido el mundo hoy en día si el Che Guevara hubiese tenido la oportunidad de lanzar los misiles. Uno de los hechos que hace que la figura del Che se caiga a pedazos es el racismo y la homofobia que tenía. No hablaré de las UMAP, donde se internaban a cientos de homosexuales para trabajar forzosamente, ya que eso tuvo más que ver con Fidel Castro. Para cuando se creó el primero, el Che Guevara estaba en el Congo, por lo tanto, no se puede demostrar que tuviese algo que ver con eso. Así que no se lo atribuiremos a él.
Lo que sí sabemos es que pensaba que los homosexuales no podían ser parte de la Revolución Cubana, por lo tanto sí podíamos decir que era homófobo. Como ya hemos dicho antes, el Che Guevara era racista. Y esto se puede ver en lo que escribió en Diario de Motocicleta, un libro que escribió de sus viajes por toda Sudamérica. En la página 203 de este libro podemos encontrar las siguientes declaraciones. Los negros, los mismos magníficos ejemplares de la raza africana que han mantenido su pureza racial gracias al poco apego que le tienen al baño. Y ya si bajamos más para abajo, el negro indolente y soñador se gasta sus pesitos en cualquier frivolidad o en pagar unos palos. El europeo tiene una tradición de trabajo y de ahorro que lo persigue hasta este rincón de América y lo impulsa a progresar, aun independientemente de sus propias aspiraciones individuales. El documento lo tenéis abajo en la descripción, os tenéis que ir a la página 203 del libro y encontraréis allí lo que él dijo. Y ya para finalizar podremos hablar de las revoluciones que intentó hacer en el Congo o en Bolivia, donde acabó muerto. Estas revoluciones fallidas que intentó el Che acabaron con un número indeterminado de muertos, que nunca se llegará a saber cuál fue exactamente. Cada vez que veo a alguien con una camiseta del Che Guevara en cualquier manifestación o reivindicación, me da repulsión. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que ya sepáis por qué el Che Guevara fue un tirano. Nos veremos en otra siguiente entrega, hasta la próxima.